Y vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, continuamos el mensaje que hemos estado predicando ya varias semanas de 1 Corintios 13, del 1 al 7. We're going to read our Bibles in 1 Corinthians 13, verses 1 through 7. Vamos a leer mejor, hermanos, de los versículos 5 al 7, que son los pasajes que vamos a estar cubriendo, ya que hemos cubrido los primeros 4. Este es el capítulo que está hablando de el amor. We're going to read from verses 5 through 7. And we know this chapter is talking about love. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto al amor, dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Speaking about love, it says that love does not behave itself unseemly. It seeks not her own, is not easily provoked. It thinks no evil. It does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. It bears all things, it believes all things, it hopes all things, and it endures all things. Amado Dios, hemos pasado, Padre, de adorarte mediante el estudio de tu palabra y los cánticos, Señor, las ofrendas, la lectura de tu palabra. Ahora, Señor, adorarte por medio de la predicación de tu palabra. A prestar atención, Señor, a lo que tú tienes que decirnos. A, Señor, ser reverentes, Padre, ante tan magnífica palabra, Señor. Amén. Pidiéndote, Padre, que tú nos ilumines, nos des el entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales, que ablandes nuestros corazones, Señor, para que tu palabra quede sembrada profundamente, Señor, y eche raíz profunda. Y, Padre, que no seamos meros oidores, sino que pongamos por práctica lo que nos enseña tu palabra, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, cada vez que oímos tu palabra, transformados y dispuestos a vivir, Señor, con la fuerza que tú nos das, con la gracia que tú nos das, a vivir conforme a tu palabra. Que cada día más, Señor, podamos amar. Amén. Como nos habla este capítulo, Señor, este pasaje de tu palabra. Que podamos incorporar en nuestras vidas, Señor, el amar, Señor, como tú amaste. Y sabemos, Señor, que con nuestras propias fuerzas no podemos amar perfectamente. Pero te pedimos, Señor, que seas tú dentro de nosotros el que pueda amar a otros a través de nosotros. Amén. Para que nuestro amor, Señor, pueda ser perfecto. Para que podamos practicar ese amor, Señor, que es el que te agrada a ti. Así que ayúdanos, Señor, y háblanos en especial en este día. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Anteriormente hemos hablado, ¿verdad?, de cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, para refrescar la memoria, presenta que si él tuviera toda clase de dones, y él los presenta de una manera exagerada, si yo pudiera hablar todas las lenguas, si yo tuviese el entendimiento de todos los misterios, de todas las cosas,
si yo diera todos mis bienes, si yo tuviera más fe que todo el mundo, toda la fe, se está hablando en términos exagerados. Si yo tuviera todo eso al máximo y no tengo amor, de nada me sirve. We've seen how Paul has been telling the Corinthians that if he had all the gifts, if I could speak all the tongues, all the languages of the world, and even an angelic language, of course that's an exaggeration that he's using. There's no such thing as a human being speaking an angelic language. And I don't know if the angels have a different language. Every time they show up in the Bible, they speak our language. Maybe they don't have mouths, they're spirits. Maybe they communicate with their minds. I don't know. All I know is that Paul is exaggerating. And he says, if I could understand all the mysteries, I could have all my gifts to the maximum. I could give to every poor person in the world. I can do all these things and have more faith than everybody. Maximum faith. I could have all those things, but if I have no love, it's all worthless. And he describes it as a metal sound that has no meaning, that goes with the wind, with the sound waves. Y el apóstol Pablo describe todas esas cosas que sin amor sería como un metal que usted le da un golpe y el sonido simplemente se lo llevan las ondas en el aire. Insignificante. Un efecto molestoso porque, hermanos, pegarle un golpe a un metal molesta al oído. Pero brevemente y se va. And so hitting a piece of metal can be annoying to your ears, but it's brief. It goes away. Lo mismo sucede con estas cosas, hermanos. Puedes tener todos los dones, todas las bondades, todas estas cosas, pero si no hay amor, lo que hace es molestar. Hay veces que estoy escuchando la radio, hermanos, y escucho personas con mucha elocuencia, pero sin amor. Y lo que hace es que molesta. Y termino apagando la emisora. I hear sometimes preachers on the radio that are very eloquent. They speak better than the most eloquent man in the world. But they have no love. And all it becomes is an annoying sound. I can't stand it. I have to turn off the radio. That's how Paul describes it. Así que el apóstol Pablo lo describe, hermanos. ¿Qué son esas cosas sin amor? What are those things without love? Y nos dice, hermanos, las características que Pablo nos da del versículo 4 en adelante, que el amor es sufrido, que es benigno. He tells us that love, the characteristics of love, the qualities of love is that love is suffered. When you exercise love, sometimes you have to suffer. It is kind. El amor no tiene envidia. Usted sabe que el envidioso lo que le desea es mal al otro. ¿Es eso amor? Love does not envy, and you know that people who envy desire evil for others. That's not love. El amor, que fue lo último que discutimos, no es jactancioso ni se envanece. O sea que no es orgulloso, no es de esos que está dándose la pompa de todas sus adquisiciones y sus características, usando su inteligencia para humillar a otros, usando su sabiduría para humillar a otros, usando sus dones, que es lo que Pablo está hablando aquí. Puedo hablar todas las lenguas, puedo tener toda la fe, pero si lo que hago con eso es jactarme, enorgullecerme, para humillar a otros, para gloriarme yo mismo, de nada me sirve. Eso no es amor.
And Paul says that love, as the last time we preached on this, says that love does not vaunt itself and is not puffed up. That's pride. That's when you like to brag about yourself, about your acquisitions, and about your possessions and your qualities. When you use your wisdom or intelligence to humiliate others. And that's what Paul is talking about here. I can have all these gifts. I can have all the faith. I can understand mysteries that nobody else can understand. But if I'm using them to glorify myself and to humiliate others, it's useless. That's not love. Because love seeks to edify, to build up my brother. Porque el amor lo que busca es edificar a mi hermano. Que se supone que esas cualidades que yo tengo no sean para mi beneficio, sino para tu beneficio. Amén. And so, if I truly exercise love, then those things that I have must not be for my benefit, but for your benefit. Mi predicar aquí no es para yo engrandecerme, es para que tú crezcas conmigo. My preaching here is not for my benefit, for my glory, it's so that you can grow with me. So we can grow together, we can learn together. Yo no sé todas las cosas, I don't know all things. Y yo te puedo enseñar 3 o 4 cosas desde aquí, pero quizás tú sabes 5 que tú me puedas enseñar a mí. I may know 3 or 4 things that I'm teaching you right here, but you might know 5 that you can teach me. We're in this together, estamos en esto juntos. Y eso es el amor, el edificarnos los unos a los otros. And that is love, to edify each other. Pero no se puede practicar el amor, hermanos, si hay estas cosas que hemos mencionado, como la envidia, la jactancia y el envanecimiento, o sea, el orgullo. Estamos hablando de ese orgullo negativo, ¿verdad? And so, in order for you and I to edify each other, we have to practice love, which means that there's going to be no envy, that there's going to be no vaunting or puffing up. Usted, hermanos, Dios le dotó a usted con una cantidad de dones y talentos que usted ejercita primeramente para la gloria de Dios y segundo para edificar a sus hermanos. You have been given by God, bestowed with gifts and talents, firstly for the glory of God, and secondly for the building up of your brothers and sisters. And what happens is sometimes we look at our brothers and sisters and become jealous of their gifts. Y hay veces, hermanos, que miramos a nuestros hermanos y hermanas y nos ponemos celosos o envidiosos de sus dones y talentos. Y entonces queremos ejercitar los nuestros para hacernos superiores a ellos. And then we want to exercise our gifts in a way that makes us superior to them. That's not love. Eso no es amor, hermanos. Estamos entendiendo por dónde va Pablo, ¿verdad? Are we understanding where Paul is taking us? Right? That we do this not for ourselves, but for others. Because we have to have the same attitude that Christ had, that he being God humbled himself and became a servant. Tenemos que tener la actitud que tenía Cristo, como dice en Filipenses 2, que Cristo siendo Dios no escatimó en el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo, se hizo hombre. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener. Amén. Y el apóstol Pablo usa eso para decirle, por ejemplo, a los Gálatas, que a nuestro hermano tenemos que considerarlo como superior a mí mismo. Paul tells the Galatians, you need to consider your brothers as superior to you. Cuando cambiamos esa mentalidad, esa manera de pensar y pensamos como Cristo quiere que pensemos, podemos ejercer el amor como Él quiere que lo ejerzamos.
when we take that attitude, then we can exercise love. Y hoy, hermanos, leemos que el amor no hace nada indebido. We read today that love does not behave itself unseemly, or that means inappropriately, inapropiadamente. En otras palabras, hermanos, aquí podemos decir que el amor no practica la conducta inapropiada o inaceptable, que practica buena ética, buena moral. Podemos decir eso. So, we can say that love does not exercise inappropriate or unacceptable conduct, but that instead it exercises good ethics and morals. Un ejemplo que les puedo dar, hermanos, se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Estos hermanos corintios, hermanos, no tenían amor. Estos hermanos corintios, hermanos, eran tremendos. The Corinthian brothers and sisters, they had no love. They were just hard-headed. Mire cómo le dice Pablo a ellos en el capítulo 11, 1 Corintios 11. Let us see how Paul talks to them in chapter 11, 1 Corinthians 11. Verse 17, versículo 17, en adelante. Pero en esto que os declaro no os alabo, porque os reunís no para lo mejor, sino para lo peor. Now in this that I declare unto you, I praise you not that ye come together, not for the better, but for the worse. Los corintios, cuando se reunían en sus servicios, venían con conductas inapropiadas. Hacían todo lo opuesto a lo que dice el versículo, que el amor no hace nada indebido. Ellos hacían todo lo indebido. They did opposite to what the passage tells us, that love does not behave itself unseemly or inappropriately. They did the opposite. They were very inappropriate. Miren lo que dice aquí, hermanos. Pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y mire cómo Pablo lo dice, y en parte lo creo. Pablo los conocía bien a ellos. Look at one of the things they did. First of all, when you come together in the church, I hear that there are divisions among you. And I believe it. I partly believe it. He knew them very well. Y aquí, hermanos, las divisiones podían ser, sabemos que ellos estaban divididos por doctrinas. Y que estaban divididos a veces por el maestro. Mi maestro es fulano de tal y es mejor que el tuyo. O estaban divididos, por ejemplo, como dije ahorita, los dones. Las envidias porque aquel tiene ciertos dones y yo no los tengo. Estaban divididos por esas cosas. Y estoy seguro que en este pasaje también estaban divididos por categorías sociales, como de ricos y pobres. Y de razas. Porque acuérdense que estos hermanos estaban mezclados. Habían romanos, habían atenienses, habían bárbaros, había toda clase de personas, esclavos y libres, ricos y pobres. Y eso para ellos, hermanos, era justificación para dividirse. We have to understand that these people, the Corinthians, they were divided by doctrines. They were divided by the gifts. And like I mentioned before, they had jealousies because so-and-so has these gifts and I don't. They were divided because of that when they were supposed to use them together for the edification of each other. They were also divided by races. These people they had different races there. They had Romans, they had Athenians, they had barbarians. That was a cause for division also when they should have been united in Christ.
And I'm sure that there was also division here. The one that's the social classes, the rich and the poor, the free and the slave. They were divided. And let me prove it to you. Déjame probártelo. Así que cuando vosotros, salté al versículo 20, cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es comer la cena del Señor. Verse 20, when you come together into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Cuando celebraban, hermanos, la Santa Cena, que usted y yo celebramos ocasionalmente, con el pan y el vino, what we celebrate occasionally with the bread and the wine, or the cup, I should say. Miren lo que ellos hacían. Pablo le dice, ustedes no están haciendo la cena del Señor, ustedes se creen que están haciendo la cena del Señor. Paul tells them, you think you're doing the Lord's Supper, you're not. Pues al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. For in eating, everyone takes before the other his own supper, and one is hungry and another is drunken. Lo que hacían ellos era, hermanos, que ellos se reunían y traían alimentos, porque así era que se practicaba la cena del Señor en aquellos tiempos. Ellos comían una cena regular, pero se partía el pan y se repartía la copa. What they did back then was that they brought food. They got together and they had a meal. That's how that was done back then. But then they would break the bread and drink of the cup. That was the Lord's Supper. Lo que estaban haciendo aquí, hermanos, era que los ricos venían primero y los esclavos salían tarde de sus trabajos. What was happening here was that the rich got there first, and the slaves, they had to work all day. They couldn't go and gather together with them until they had finished their work. ¿Y qué sucede? Que cuando llegaban los esclavos, los más pobres, ya los ricos se habían comido todo. What would happen was that when the slaves, the poor, would arrive to these meetings, the rich had already eaten everything. Algunos que traían sus cosas, alguno venía y traía el pernil o las chuletas, y vio que aquel trajo ensalada nada más, y dijo, yo no le voy a dar mis chuletas a ese. Yo me las voy a comer. Yo pasé trabajo con estas chuletas. So what they did was, for example, also, somebody would bring a roast beef or something like that, pork chops. And then he would see that he brought salad. That's not fair. I bring the pork chops and he gets to eat my pork chops? No, I'm going to eat my own pork chops. ¿Usted ve la clase de desorden que tenían estos hermanos? You see how disorderly these brethren were? Was Paul right in telling them that they lacked love? ¿Estaba correcto Pablo en dejarles saber a ellos que ellos no tenían amor? Estaban divididos. Eso es conducta inapropiada. That is to behave inappropriately. Y para más, escucha hermano, uno tiene hambre. O sea, algunos venían a las fiestas no para participar en la cena del Señor, sino para hartarse. Espérate, que yo voy a ir a la cena del Señor en casa de nuestro hermano Daniel. Yo voy para allá a hartarme. No cocines hoy, Joana. Yo voy a hartarme para allá. I'll go with you. Ahí está, so that what they would do, some of them, it says here that one is hungry. In other words, they didn't go for the Lord's Supper. They said, oh, today there is the Lord's Supper at Daniel's house. Honey, don't cook today. We're going to go eat there. We're going to stuff ourselves there. Take advantage of it. Is that appropriate? No. ¿Es eso apropiado? Y cuando se trata de, hermanos, un ritual espiritual que es para honrar a nuestro Señor, mucho menos apropiado hacer eso. When it is about honoring our Lord through the Lord's Supper, that's even less appropriate. To go with the intention of stuffing yourself. It is wrong. ¿Qué desorden había en esta iglesia?
This church was so disorderly. Y dice que otro está embriagado. And another is drunk. Ellos iban a la fiesta, hermano. Se supone que estuvieran adorando al Señor y estaban embriagándose. Imagínense el pastor aquí con un poquito de hipo porque se dio un palito antes de venir. ¿Es eso apropiado? No, ¿verdad? Ustedes saben que ellos tomaban en esos tiempos, hermanos. Eso era parte de su cena. Pues ellos se llevaban su vinito para la cena, pero se exageraban. Conducta inapropiada. No self-control. Conducta inapropiada. And so what they did was, they would bring their wine. That was part of their meal. Wine was part of their meal. But some of them overdid it. And I'm very sure that some of them would probably go, don't bring anything, and be the first ones to eat and drink. Estoy seguro que muchos de ellos, hermanos, eran la clase de personas que no llevaban nada, pero eran los primeros en comer y beber. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí, hermanos? Tú y yo tenemos que tener todo en común. Si yo traigo las chuletas y tú traes la ensalada, a mí no me importa si tú traes ensalada, yo voy a compartir mis chuletas contigo. See, the way we need to love is, let's apply this to ourselves. If I bring the pork chops and you bring the salad, I don't care that you brought the salad. I'm sharing my pork chops with you. I'm going to be delighted in sharing my stuff with you. Si alguien no puede traer nada porque es pobre, me deleito que se pueda alimentar de lo que yo traigo. If somebody is poor and can't bring anything, then I should delight in the fact that this person has been fed by what I brought. Ese es amor, hermanos. Eso es amor. Eso es lo apropiado, esa es la conducta apropiada en el pueblo de Dios. That is the appropriate conduct in the people of God. También, hermanos, el hacer cosas indebidas puede referirse a indecencia. Como vimos aquí, los corintios, hermanos, estaban indecentes. Estaban supuestamente celebrando la cena del Señor, pero estaban embriagándose. Mire, si iba a hacer eso, hágalo en su casa. Si querías hartarse, hártese en su casa. Por eso que Pablo se lo dice más tarde, más adelante, le dice, ¿acaso no tienen casa donde comáis y bebáis? Hagan eso en sus casas, le dice Pablo. No en la iglesia. O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Pablo lo que le faltaba decirle a ellos, ustedes son unos sinvergüenzas. Es lo que le faltaba decirle. Pero yo creo que por asuntos de ética no se lo dijo. And that's why Paul tells them what? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise you the church of God, and shame them that don't have anything? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. You wicked Corinthians. He didn't say that probably for ethics. But I could see him saying it. You wicked Corinthians. Y hermanos, indecency, that getting drunk in the church was indecent. That eating till they were stuffed, indecency. Eso es indecencia. Igual que, hermanos, cualquier otra cosa que usted y yo practiquemos o digamos. Hay cosas que no son apropiadas en la iglesia, no que sean malas en sí mismas. Pero, por ejemplo, si yo vengo a la iglesia a hablar de deportes desde aquí, desde el púlpito, cuando debería estar hablando de la palabra de Dios, eso es indecente. No es apropiado. No estoy diciendo que no puedo mencionar el juego de anoche y tomarlo como un ejemplo que pueda enseñarle algo a ustedes. ¿Verdad? Pero no es que voy a tomar el púlpito para convertirlo en un lugar profano y no santo. El púlpito es para el Señor. Y lo profano, pues tenemos que dejarlo para cuando nos vamos a nuestras casas. Allá podemos hablar de deportes, o cuando se acabe el servicio podemos hablar de deportes, o de la última moda que salió, o de los Óscares.
Pero aquí en esto, hermanos, el propósito es edificarle a ustedes. And so you see, an appropriate conduct in the church would be, yo no veo el reloj allí, alguien me puede dar la hora, porque no me quiero. 150. 150? Yeah. Okay, thank you. Inappropriate conduct would be if I come here to speak about sports. That's inappropriate because this is not the place to speak about sports. It doesn't mean that it's wrong. It doesn't mean that it's bad. It doesn't mean that I can't use last night's whatever sports you were watching as an example of something that I want to teach you. But to make this the place to talk about those things, that's inappropriate. There's a place and a time for that. Either when the service is done or when I go home or things like that. But in this place we have one purpose, which is to exalt Christ. En este lugar, nuestro propósito es el de exaltar a Cristo. No es el de exaltarnos nosotros mismos, sino a Cristo. It's not to exalt ourselves, but to exalt Christ. That's what we do here. Y por eso es que hay ciertas cosas, hermanos, que tenemos que tenerlas en los reglamentos de cómo se dirige un devocional, cómo se da un estudio bíblico, cómo se predica, para que no hagamos nada indebido. That's why we have rules about how to lead a worship service, how to do a Bible study, how to preach a sermon, is so that we don't do anything unethical, anything inappropriate. Falta de cortesía, hermanos. El no considerar a un hermano, las debilidades de un hermano y ser cortés con ese hermano, basado en sus debilidades. Lack of courtesy, especially when you don't consider the weaknesses of your brothers and sisters. We have to, instead of taking their weaknesses in order to condemn them, we should be taking their weaknesses, bearing their burdens to help them grow, because we have our own weaknesses too. And we would like it when they take our burdens and help us out, right? That's love. Eso es amor, hermanos. Cuando yo veo las debilidades de mi hermano, no es para yo jactarme de que yo soy más santo que él, sino la de tomar su carga y ayudarle a crecer. Amén. Porque a mí me gustaría que si usted ve una debilidad en mí, tomara mi carga y me ayudara a crecer. Y eso es amor. No que me condene ni yo condenarle a usted. No quiere decir que no confrontamos, hermanos, aquello que no es ético o que no es moral. Hay que confrontar la inmoralidad y hay que confrontar aquello que no es ético. Pero hay que hacerlo como dice la palabra de Dios. Hay que hacerlo con decencia. Hay que hacerlo con cortesía. Hay que hacerlo con modales. It doesn't mean that we won't confront anything that's unethical or immoral. We have to confront it, but we have to do it with courtesy and with decency. Estamos entendiendo, hermanos, lo que hace el amor. El amor hace la diferencia. Amen. Right. Que podemos hacer lo que es correcto, pero si lo hacemos con amor, va a ser bienvenido. Amén. Si yo le digo a usted las cosas rebascadas, rudamente, ¿qué posibilidades hay de que usted me haga caso? If I tell you things in a very rude manner, what possibilities are there that you would be willing to listen to me? I don't think it would be too effective. Now, when you exercise love, it makes all the difference. Cuando tú ejercitas el amor, hace toda la diferencia. Cuando tú ves el pecado de tu hermano, pero sabes que tú también eres un pecador, que podías hacerlo hasta peor, y vas y le dices al hermano, mira hermano, eso que tú hiciste está mal, pero yo estoy aquí para ayudarte. ¿No le suena eso bonito a usted? Doesn't it sound nice to you if you commit a sin? Then I must be considering that I could have done it worse than you. And instead of shoving it in your face, the sin that you did,
I came to you and I said, listen, what you did was wrong, but I'm here to help you. I want you to count on me. You can count on my prayers. You can count on my support. I'm here to help you. Because I would like you to do the same for me when I fail. ¿No es así que debe de funcionar la iglesia, hermanos? Isn't that the way the church must work? Love is primal. It's superior than anything else. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, el amor es supremo. Todas estas cosas, más adelante en el versículo 8 en adelante, le dice, todas estas cosas de ustedes, las lenguas, las profecías y las revelaciones y todo eso, eso se va a acabar y lo que va a quedar al fin y al cabo es el amor. ¿Qué van a hacer? Si no tienen amor ahora, cuando se acaben estas cosas, ¿qué van a hacer? Se van a destruir unos a otros. And Paul tells them, listen, the tongues, the prophecies, the revelations, all these things are going to cease. They're going to stop. They're going to be no more. And if you don't have love now, what are you going to end up with? Love. You need love. Because when these things are gone, you still have love. And love is what you need to build each other. Amor es lo que necesitamos para edificarnos unos a otros. El amor es supremo. Love is superior. Hermanos, faltarle el respeto a una persona, hermanos, eso es indebido. To disrespect somebody, that's unseemly behavior. Las malas crianzas, hermanos. How do you say this in English? Malas crianzas, tantrums? Eso no son cualidades del amor, hermanos. Naughty, yeah. Disrespectful and naughty. And for a child is naughty, for an adult it's just disrespect, yes. not cool. Yeah. Pues hermanos, que el amor no hace nada indebido. Love doesn't do anything inappropriate. No busca lo suyo. Dice la próxima parte. It does not seek its own. Usted sabe, hermanos, que cuando nos está diciendo aquí, y voy a cerrar con esto porque no quiero tomar más tiempo, continuamos en la próxima hablando de esto, que el amor no busca lo suyo. That love does not seek its own. Pero quiero dejarlos con esto para que sepan qué quiere decir, porque todos buscamos lo nuestro, ¿verdad que sí? Vamos a trabajar porque estamos buscando el bienestar, ¿verdad que sí? And so when it says that, I want you to understand what this means, that love does not seek its own. Let us not confuse this, because when we go to work, it's because we're seeking some kind of welfare, right? Some kind of benefit. That's not what this is talking about here. Eso no es lo que está hablando esto aquí. Lo que está hablando, por ejemplo, y para eso, hermanos, tendríamos que leer el capítulo 12 completo, el capítulo 13 y el capítulo 14, pero se lo voy a resumir. Lo que estaba sucediendo era que los corintios practicaban sus dones espirituales, y los más que se practicaban era el de lenguas y el de profecías, pero mucho más el de lenguas. Y entonces lo que sucedía era que los corintios, cuando hablaban lenguas, lo hacían no para edificar la iglesia, sino para exaltarse, para gloriarse a sí mismos. Usted lee en el capítulo 14, donde Pablo le dice que el que habla lenguas se edifica a sí mismo. Y hay personas que dicen, ve, la lengua tú la puedes hablar para edificarte a ti mismo, pero ese no es el propósito. El propósito es edificar a tus hermanos. Amen. Pero si no te entienden, Pablo dice, lo que estás edificándote a ti mismo, pero sarcásticamente. Lo que quiere decir es, lo que haces tú es haciendo lo opuesto a lo que el amor hace, que el amor no busca lo suyo. El amor busca beneficiar a otro, pero tú estás tratando de beneficiarte a ti mismo. Al tú hablar lengua y nadie te entiende, te estás beneficiando tú mismo porque te estás enalteciendo. Miren, yo hablo lenguas y tú no las hablas. Pablo, sin embargo, les dice, yo prefiero hablar 5 palabras
que tú puedas entender, That's right. porque con ellas te vas a edificar, que 10,000 palabras en otro idioma. It's true. ¿Vieron lo que Pablo les está queriendo decir? O sea, que cuando dice que el amor no busca lo suyo, o sea, su propio beneficio a costillas de los demás, enaltecerse, hacerse superior a otros, humillar a otros, en vez de usar el don para ayudar a los demás. Porque en la lengua se supone que había un mensaje. En el capítulo 2 de Hechos dice que se hablaban las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Pero los que estaban ahí entendían. Ahora, en esta iglesia, si yo salgo hablando chino, ¿quién de ustedes se va a beneficiar? Nadie. ¿Verdad que no? Entonces lo que hago yo es exaltándome. Miren qué bien yo hablo el chino. Soy un experto en idiomas. Entonces ahí Pablo me diría, te estás edificando tú mismo, pero en realidad no me estoy edificando. Te estás diciéndolo sarcásticamente. Te estás enorgulleciendo. Estás haciendo lo opuesto. Debes de edificar a tus hermanos y estás haciendo lo opuesto. Te estás edificando a ti mismo. Y eso no es amor. ¿Entendemos por dónde va Pablo, hermanos? Por eso cuando yo llego a las emisoras, hermanos, que las personas hablan la mitad en español y la mitad en jeringonzas, lo apago. Porque no entiendo lo que están diciendo y lo que hacen es enalteciéndose. A lot of noise. Ya. Un metal que resuena y se lo lleva el viento. Eso es todo. And so, briefly, what was happening here when it says that love does not seek its own, what it means is that it doesn't try to benefit itself by stepping all over all the other people. You see there? The abuse. And a perfect example, you would have to read chapters 12, 13, and 14 to get a bigger picture. But just in summary, Paul tells them, listen, your gifts are supposed to be exercised to benefit others. And that's love. When you don't do it for yourself, but for them. And then two of the gifts that were mostly exercised were prophecies and tongues, but mainly tongues. They call those the showy gifts because you can show them. And when the Corinthians spoke in tongues, nobody could understand them. And here was the problem. Paul tells them, he who speaks in tongues edifies himself. And people think that, oh, that's a good thing. If I speak in tongues, I'm edifying myself. But Paul is being sarcastic. He's not saying that's a good thing. He's saying that the gift of tongues is supposed to be used lovingly to edify others, and you're doing the opposite. You're not considering them that should be benefiting from your gift, and instead you're just being a show-off. You're speaking something that not even yourself understands. You're being proud. And God hates pride. You see where Paul is going with this? And I mentioned that sometimes I'm listening to the radio and the person speaks half in Spanish and half in gibberish, because it's not even a tongue, it's gibberish. And you know what I do? I turn it off, because where there's no love, I don't want to be there. I don't want to partake with those who have no love. And that's all there is to it. And so love does not seek its own. It doesn't seek to please itself. It wants to please others. And let us all have that attitude of pleasing our brothers and sisters, helping them grow. El amor no busca satisfacerse a sí mismo, busca satisfacer a los hermanos y las hermanas. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener, el de tratar de satisfacer a nuestros hermanos, el de suplir sus necesidades, el de ayudarle en sus debilidades. A nosotros se nos ha enseñado mucho a condenar a los hermanos cuando caen. No seamos de esos hermanos, porque ya Cristo pagó por el pecado de ese hermano. Amén. Y ya tú no lo puedes condenar, porque en Romanos 8 nos lo dice. ¿Quién puede levantar alguna acusación contra los escogidos de Dios? Amén. Puede cometer el pecado más grande del mundo, pero tú no lo puedes acusar porque ya Cristo lo justificó. Amen.
El deber tuyo y mío es, sabiendo que hubiéramos sido tú y yo el que hubiéramos caído, es ahora ayudarle a levantarse. Amén. Eso es no buscar lo suyo, sino buscar el ayudar al hermano. See, one thing is that we have been taught for so long to condemn our brothers and sisters when they sin. I'm not saying that we're not supposed to tell them, you did it wrong. That's a sin. I'm not saying we're not supposed to do that. What I'm saying is we're not supposed to be condemning them because Christ already paid for their sin. Christ already justified them, and Romans 8 tells us who can lay a charge against the elect of God. You can't, I can't. Christ already justified them. And so what is our place is to put ourselves in their situation. We could have committed it worse. And so instead we're supposed to bear their burdens and help them out. So we need to have that attitude that Christ had. Tenemos que tener esa actitud que Cristo tenía. Y yo te aseguro, iglesia, que si tú haces eso, Dios va a bendecir esta iglesia grandemente. Vamos a hacer un grupo pequeñito quizás, o puede que crezcamos, quién sabe, pero vamos a hacer una iglesia bien bendecida, bien sólida. Una iglesia, hermanos, que no le va a faltar nada, que Dios nos va a tener en el lugar que tenemos que estar. I guarantee you that if we practice love, we may not be a big church. We may grow, I don't know. That's up to God. But I guarantee you that if you practice love the way the Bible tells you, we're going to be a solid church. We're going to be unmovable. God is going to sustain us and He's going to supply whatever it is that we need to keep His kingdom going. So let us be more exercisers of love than of condemnation. Vamos a ser más practicadores del amor que de la condenación, hermanos. Porque es fácil condenar. Si usted observa mi vida, hermanos, usted puede quizás hacer una lista de mis faltas. Y es muy fácil condenarme. Y yo puedo hacer una lista de sus faltas y condenarle a usted también. Pero fue para eso que nos llamó el Señor, o para edificarnos unos a otros. See, you can watch my everyday behavior, my everyday conduct in life, and you can write a list of all my faults, and you're going to find many. My wife can give you a list, probably, and my kids. They can give you a list of my faults. Hopefully, I'm keeping them to a minimum. Hopefully. But I can do the same thing of you. I can observe you and write down a list, and then we can condemn each other. What is that going to produce? Hatred. So instead, let us exercise love. Let us not seek our own, but to seek to benefit our brothers and sisters. Busquemos, hermanos, el beneficiar a nuestros hermanos. Lo que usted hace, hermano, hágalo para edificar a su hermano. Todo lo que usted hace, hermano, a mí me edifica. Lo que usted enseña, lo que usted canta, como usted contribuye a la iglesia, hasta si la barrió, eso me edifica a mí también. Y me da ánimo de yo también limpiar la iglesia. Y yo no soy decorador, pero cuando veo estas decoraciones, hermano, me da alegría. Y por eso yo le digo a las hermanas, cuando me necesiten me avisan. Yo, aunque sea lo que ustedes me digan, yo lo hago. Yo no soy decorador, pero lo hago también. ¿Verdad? O sea que lo que usted hace, hermanos, me edifica a mí, me agrada, me alegra. What you do, the things that you do for the Lord, they edify me. They rejoice me. Even cleaning the temple. When I see you with a broom, I'm like, wow, I want to clean the church too. I want to vacuum the church. Decorations. Isn't this joyful? Looking at these decorations. 2 sisters and probably Hector too, right? These 3 people decorated this. I'm like, wow, I'm not a decorator, but I wish I could. It edifies me. And so let's do that for each other. Vamos a orar, hermanos, y vamos a hacer despedidos. Si alguien